pasando en el Scilab. En el Octave, a ver si tenemos el historial aquí. Ahí está el historial de lo que probé la semana pasada, que es muy similar, prácticamente idéntico de lo que me pasaron en esas clases. A ver si tenemos el script por acá. ¿Dónde lo dejé? Acá tiene que estar. Creo que es este. Quedó en un TXT, me parece, ¿no? Sí, acá está. Ven aquí este output precision, bueno, de 2 decimales, supongo yo que dice, y estos los números escritos con exponencial 3, que sería en realidad la E mayúscula, que uno estila en algunas calculadoras o en alguna notación. Sí. Así que acá serían 100.000, acá serían 3.000, etcétera, ¿no? Es muy común en ese sentido escribirlo. Después, ¿qué otro detalle? Bueno, hace distinción mayúsculas minúsculas, eso puede ayudar para tratar de representar los nombres de las variables adecuadamente. Fíjense que había unas variables llamadas aquí por no me acuerdo quién lo hizo, no sé si es, ¿quién hizo este script? Me lo pasó la clase pasada. Nahuel. Sí, puede ser. Bueno, Nahuel acá, por ejemplo, usó PO minúscula. Parece un P0, ¿viste? Como si fuera un cero en su índice, así que bueno, está en ASCII, esto es inevitable en programas que trabajan directamente en ASCII, pero tenemos la ventaja de mayúsculas, minúsculas, nos permiten distinguir, por ejemplo, yo por ahí creo que en mi prueba se me quedó clavado la mayúscula para creo que para las M, ¿ven? Y no me distinguía la M minúscula bueno, no me descubría la M minúscula, yo digo, ¿qué pasó? Digo, bueno, y era que puedo usar, sin duda, de distinción con M minúscula, M mayúscula. Aquí fíjense el IU para MU, bueno, cosas así. Uno hace adaptaciones de ese estilo para escrituras ASCII, ¿no? La ventaja de esta escritura ASCII es que hace cálculos, así que eso es genial. Así que sería muy recomendable, decíamos, que trabajen con una calculadora tan potente como su propia computadora, Scilab o Octave. Yo en Scilab estaba haciendo cosas un poco más complejas, pero de todos modos no lo verifiqué aquí. Puedo hacer una prueba de escribir los. Por ejemplo, ahí probemos esto de la exponencial. Creo que no se escribe así, pero vamos a probar. Sí, funcionó. Vamos a probar con minúsculas. También, listo. Es lo mismo. Al menos en ese punto es lo mismo. Supongo yo que. Sí, diferencia. Si yo le digo, mira, sí, diferencia. Pero el E se ve que lo toma ambos. Sí, la notación se ve que la toma bien. Y no probé eso en Octave, pero. Profe, esas son las simulaciones de los transformadores. Sí, lo toma igual. El Octave lo toma igual. Es bastante probable que esté copiado de MATLAB y MATLAB funciona así. No estoy seguro. Uso MATLAB de vez en cuando, pero bueno, hace rato que no lo uso. Sí, este era un ejercicio que uno de sus compañeros codificó una primera parte de un ejercicio de transformadores, obviamente que es válido para todos los ejercicios que venimos usando, circuito magnético, etcétera. Lo que no es muy así hecho, en realidad está resolviendo solo el caso que estamos contemplando, así que ustedes tienen que ser muy precisos en la carga de datos y el orden de las ecuaciones aplicadas. No es que, lo cargo y ya está, simuló todo y lo hizo mágicamente. No es así, es un cálculo orientado por ustedes, así que ustedes tienen que escribir los scripts de la manera en que en realidad hacemos manualmente. Es lo que generalmente pido en los parciales. En los parciales me interesa mucho los procedimientos de las ecuaciones que van ustedes realizando para llegar a buen puerto y obtener lo que se ha pedido, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que las ecuaciones sean explícitas y completas en cuanto a la formulación analítica, y cuando van a ser reemplazadas que tengan los valores adecuadamente dimensionados, eso es en papel, digamos, para hacer verificaciones un poco más completas. Aquí, evidentemente, las unidades no están apareciendo, ¿sí? Las unidades no están apareciendo, sí están apareciendo los grados de magnitud de los valores, ¿sí? Solo están los grados de magnitud, pero no están las propias magnitudes eléctricas o magnéticas. Así que esa comprobación no se puede hacer, al menos no de la forma en que se puede llevar a cabo un cálculo simple, pero sí que tenemos una buena garantía de que es probable que no haya introducido errores que son muy comunes de realizar cuando uno lo hace manualmente, ¿no? Así que sería muy interesante que nos hagamos estos cálculos, los pretabulemos, los escribamos como un script. En Octave, Scilab, diría yo, están muy cómodos de hacer.
Si hubiera que utilizar analítica, bueno, por lo pronto no en esta etapa, diría que máxima también está muy cómodo para trabajar con cálculo analítico completo, ¿sí? Con despejes de ecuaciones y cálculos que no terminan en una evaluación numérica. Máxima está muy interesante para hacer eso. Eso sería oportuno, sí, pero para modelos motor, que más adelante vamos a estar viendo en el segundo cuatrimestre. Sí, el máximo. De todos modos, veamos a ver si nos podemos, decíamos, terminar algunos de estos ejercicios completos y podríamos encarar algunos otros ya de transformadores 3D. No tenemos tanto tiempo, pero bueno, vamos a intentar. Ver, Profe, por ejemplo. profe, ¿Puede ser el 3, profe? Sí, perdón. sí, por favor. Sí. Le hago una consulta Le con decía que si respecto. podemos ver el ejercicio 3, que usted decía que le íbamos a ver completo. ¿El 3 de esto? ¿El 3 de este? Sí, por favor. Sí, Por el favor. 3, porfe. El 3. Uh-huh. Las simulaciones para el TP4 que son referidos a estos ejercicios, ¿verdad? Puede ser en captura de pantalla con el programa que usted mostró la clase pasada, si no me equivoco, con todos los valores, porque Sí, está sí. bastante bien funcionando, o por lo Sí. menos lo que calculamos con mis compañeros y lo probamos anduvo. Claro. Yo pero pues todavía, bueno, no trabajo lo que es el script y todo lo que... Y realmente no he tenido tiempo de sentarme a verlo. Sí. Esto del script es muy potente casualmente para resolver cosas un poco más completas. Pero este simulador está más que adecuado. Si ustedes han hecho el cálculo manual, es un lindo verificador de que lo que han hecho esté bien. Así que ustedes cargan ya, bueno, tienen que familiarizarse un poco, pero aquí, si no me equivoco, los que están en colores claros son modificables. Todos los que están en colores claros son datos que uno introduce al modelo y el modelo les va a entregar la resultante, la IFE, la IMU, la I'(S), es decir, la I'2, que es la fase, el valor de la IS cuando esté sin reflejar, el valor de la I de la I primaria, es decir, I1, el valor de su fase, qué sé yo, es muy completo, ¿no? Está muy bien para verificar. Es más, aquí tiene unas gráficas de vectoriales o fasoriales que les permiten verificar lo que está sucediendo también con las mediciones que están realizando. Creo que hay ahí un par de configuraciones extra que pueden ustedes modificar para ver el diagrama fasorial, que acá las fases uno las lee, qué sé yo, pero a veces no se hace la idea. A veces conviene ver exactamente el diagrama fasorial. Esto también lo está mostrando, ¿sí? Y si cabe el caso, aquí también les muestra el diagrama equivalente del circuito del transformador. Fíjense que nos da el L equivalente para este transformador. No sé cuál es este, tal vez sea un problema que quedó a medias ahí, pero me está dando el L, el L1 y el L2. ¿Sí? El L1 y el L2 son los del otro modelo de transformador, en el cual uno, a partir de L1 y L2, todavía nos queda calcular las pérdidas, ¿no? Aquí el L1 y L2 sí que son las autoinductancias de los bobinazos, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, el M no está siendo más que escrito, y acá, en cambio, tenemos el M, en cierta manera está dentro de esta X mu, y está distribuido en los X de primario y los X de secundario. ¿Sí? Hay una relación L1, L2, M, que aquí está ya construida para encontrar las pérdidas. No estamos viendo ni el L ni el M de manera directa. En este, parcialmente se ve el L y el M, pero este modelo no nos está indicando las pérdidas. ¿Sí? Así que sí, podés usar esto, capturar la pantalla al momento de la verificación. Así fue pedido el práctico. El práctico dice, use estos programas, verifique que lo que ha calculado en el ejercicio 1 le ha salido bien. ¿Sí? Así que con la precisión que tiene, con la precisión que tiene, porque bueno, ahí ustedes tendrán que ajustar algunos decimales, hacer, por ejemplo, acá yo hice una aproximación, en algún caso funciona, en otros casos no tanto. Dije que en el primario tengo ceros, y todos los valores los cargué al secundario que cuelga de la rama paralela. ¿Sí? En algunos casos sí reproduce los resultados bien, en otros casos no lo hace bien, hay que distribuir aquí en porciones. Aquí generalmente una de las recomendaciones del Freire Mora es distribúyalo en partes iguales. Bueno, ¿por qué no? No hay otro criterio, así que si ustedes distribuyeran 1/3 el primero o 2/3 el segundo, no quiere decir que esté mal, solo sería representativo de un transformador que tuviera esas relaciones para R1, R2, X1, X2. ¿Sí? Si uno no tiene esos detalles, simplemente R1, R2' valen lo mismo. Y ahí tienen que poner 9 aquí y 9 acá, ¿no? Profe, nosotros con mis compañeros calculamos y hicimos eso, distribuimos mitad y mitad, digamos.
Claro, claro, claro. Lo que no funciona a veces es concentrar todo en el primario. Si uno concentra todo en el primario, acá comienza a dar unas divisiones por cero y alguna otra cosa que impide que el modelo de simulación nos entregue valores, bueno, de verificación razonable. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entienden? Bueno, lo pueden probar, ustedes pueden probar de concentrar los valores acá y ver que, bueno, este modelo, por la manera en que lo está haciendo, no encuentra valores adecuados. ¿Sí? Recuerden que son modelos de aproximación, ¿no? Por más de que acá se vean, oh, mira, yo lo cargo aquí, ¡pac!, y aparece automáticamente, no es así como está funcionando. Es un modelo de aproximación que se está realizando dentro por algún algoritmo de aproximación de ecuaciones resueltas en un simulador, ¿no? Y los simuladores son siempre iterativos, siempre están haciendo aproximación. ¿Sí? Bueno, decíamos del 3, por ejemplo, bueno, el 3. Entonces lo hagamos con un script a ver si lo hacemos un poco prolijo. ¿Sí? ¿Todos tienen Octave o Scilab a mano? ¿Octave o Scilab a mano? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a aprovechar los Octave o Scilab que ustedes tengan a mano. Espero que varios de ustedes tengan, y de todos modos las ecuaciones son exactamente las que estamos escribiendo, así que pueden también seguirlo a mano. ¿Sí? Vamos a intentar hacer, ya que está, nos guiemos por esta guía que nos dejó Nahuel. En principio él cargó los datos principales del problema, así que vamos a hacer algo parecido para el 3, ¿no? Vamos a hacer algo parecido para el 3. Veamos entonces. Tenemos aquí el Scilab y acá el Octave. ¿Sí? A ver, voy a ir probando en Scilab. Donde tengo los datos. Ahí está bien, ¿no? Bueno, a ver, S igual a 125 kilos. ¿Sí? Aquí, si hay algo lamentable en este punto, es no poder cargar las unidades para que también haga una verificación dimensional. Debe haber algún programa o un utilitario que nos permita hacer ese tipo de cosas. Acá tengo problemas de precisión. Tengo que cambiarlo. Si me da problemas, me voy a ir al Octave. Aplicaciones. Preferencias. 10. A ver. Ahí está mejor. No sé por qué, pero hace esas aproximaciones dependiendo de la cantidad de datos disponibles. Bien, teníamos ese 125 kilovoltamperes. ¿Qué más? ¿Qué tenemos de datos? Tenemos B1N y B2N, lo ven ahí, ¿no? B1N, B2N. Recuerden que siempre que están informados, al menos en Fraile Mora, es una convención típica de Fraile Mora, bastante probable que sea del mercado español. Cada vez que uno informa el transformador en el orden que lo da en función de las tensiones, está diciendo primario, secundario. ¿Sí? No tiene, repito, y esto es muy importante, no tiene por qué ser siempre primario alta tensión o lo contrario. ¿Sí? No es así, eso depende del transformador. En este transformador pueden ustedes ver que la alta tensión es primaria. ¿De acuerdo? Entonces escribamos nuestro B1N es igual a 3 kilovoltios. ¿Por qué N, profe? Porque es nominal. Es la informada. ¿Sí? Entonces la B2N es, ¿cuánto dice? 380. 380. La F, bueno, la dejemos minúscula para ser coherentes con las notaciones que generalmente empleamos. F de 50 Hz. Después, ¿qué tenemos? Ensayo de vacío. Bueno, para nuestro ensayo de vacío tenemos una tensión. La tensión tiene que ser la nominal, y de hecho ustedes pueden ver por el valor que es la nominal, así que no tenemos nada que cargar. Es la tensión nominal a la que se hizo el ensayo.
¿Qué podemos decir de la corriente? ¿Cómo se llama la corriente de un ensayo de vacío? I0. Un I0. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo lo denominamos un I. Podemos poner I0 explícito, yo prefiero así, o el IO que ha preferido Nahuel, para que parezca un cero pequeño. Bueno, el I0 entonces lo tenemos de 0,8. Afeitar, pero bueno, escribí mal. 0,8. Potencia. ¿Qué potencia es esta? Activa. Potencia activa. ¿Cómo se llama en el caso del ensayo de vacío? P0. P0. Potencia de hierro. Sí, bueno, es la potencia que le atribuimos al hierro, así que no está mal decir que es PFE, ¿sí? Es bastante común también emplear el P0 por ser la potencia de vacío, ¿sí? Potencia de vacío se refiere a la prueba, potencia en el hierro se refiere a la pérdida, las dos son malas. P0, 1000 vatios. Esto está en primario, así que nuestro ensayo de vacío ha sido hecho en primario. Veamos, ya que está, nos hagamos asistir por Nahuel. Fíjense que él calculó el phi a partir de los valores que teníamos en el caso del ensayo de vacío, así que hagamos algo por el estilo, ¿sí? Yo le voy a llamar phi 0, ¿sí? Pueden usar el nombre griego transliterado a las letras latinas, que es PHI 0, también, no está mal. Y ese sería el arco seno de la potencia 0, ¿sí? Dividido, ¿qué sería esto? La potencia aparente que ha consumido la prueba, ¿no? La potencia aparente que ha consumido la prueba es B1N por la I0, ¿sí? Por la I0. La potencia, en cambio, activa, nos está diciendo, ustedes ya saben, el triángulo de potencias, ¿sí? La hipotenusa es el B1 por el I0, y que sería la cateto inferior, sería el P0, ¿sí? Veamos qué da. ¿Qué escribí mal? Me está faltando un paréntesis. Bien, ahí nos da 1,14. Recuerden que esto está en radianes, ¿no? 1,14 está en radianes. Si lo quisieran transformar, bueno, usen la fórmula de transformación, llevarlo a grados para ver cuántos grados son. No hace falta porque lo que nos interesa son los valores de componentes, ¿no? Entonces, uno de los valores de componentes que estamos buscando, por ejemplo, son las IFE y la IMU. Así que vamos haciendo eso. La IFE, ¿sí? Que es lo que casualmente Nahuel estuvo haciendo en esa porción del programa. Y 0 por el coseno de nuestro phi. ¿Sí? Ustedes, bueno, aquí el coseno de phi bien podrían haberlo también hecho por el P0 sobre B1 y 0, pero ya que lo tenemos calculado, ¿por qué no aprovechar? Así que 0,33 para la corriente resistiva del modelo del núcleo, ¿no? 0,33 para la corriente resistiva del modelo del núcleo. Esto está atravesando la resistencia en paralelo con la bobina que denominamos que tiene una reactancia XMU. Bueno, vamos entonces por el IMU. IMU va a ser, bueno, el I0, ¿cómo sería el I0 por el seno de phi? Ahí lo tenemos, entonces nuestra corriente de magnetización es del orden de 0,72 amperes. ¿Sí? Ahora averiguemos los RFE y XMU, que son los que uno debe averiguar para el modelo equivalente, y es lo que a veces se pide explícitamente, a veces de todos modos nos conviene averiguar. ¿Sí? Entonces acá hacemos el RFE, que es la B1N, ¿sí? La B1N, dividido la IFE. ¿Sí? Bueno, nos da un bonito y redondo número de 9K. Vamos con la XMU, que es la reactancia inductiva de la transferencia de energía efectiva de este transformador. ¿Sí? Y acá tendríamos la B1N dividido la IMU. Ahí, y que anda en el orden de 4K y pico.
¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí tenemos lo que sería la rama paralela, ¿sí? La rama paralela. ¿Qué deberíamos hacer ahora en este punto? Ya hemos hecho ensayo vacío y hemos encontrado los valores del circuito equivalente de la rama paralela. ¿A dónde tenemos que reflejar? ¿Al secundario sería? Tenemos que reflejar el secundario. ¿Cuál sería la reflexión del secundario y a quiénes debemos hacer la reflexión? Sería multiplicar por la M la relación de vueltas, digamos, de obtención. Sí, sí, supongamos que fuera, para comenzar, podríamos comenzar con las tensiones. Las tensiones, supongamos la B2N. La B2N, en realidad la tenemos de datos, pero podríamos verificar que es la B1N, ¿sí? B1N dividido en M, ¿cierto? ¿Pero hemos calculado M? No, no lo hemos hecho. Vamos a calcular M primero. M, ¿a cuánto sería igual aquí? A B1N. Dale, con mayúscula y minúscula, perdón. B1N, ¿sobre qué? ¿Sobre qué corriente? B2N sería. B1N sobre B2N puede ser. Claro, sobre B2N. Perdón, sobre corriente, estoy pensando otra cosa. Entonces ahí tenemos el M, ¿sí? Ahí tenemos el M. Decíamos, la B2N, tiene que verificarse que la B2N sea la B1N dividido el M. Y nos da 380. En realidad es un dato del problema, pero ustedes pueden comenzar reflejando los datos de la prueba de vacío. Fíjense que la prueba de vacío dice, fue hecha a 3 kV. Bueno, ¿a cuánto debería haber sido hecha si fue reflejada al secundario? A 380, porque es a tensión nominal. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que reflejar? La prueba de vacío. ¿Qué debemos reflejar en la prueba de vacío? La corriente. La corriente. Así que la corriente nuestra, que se llama I0, bueno, le vamos a cambiar el índice, en todo caso le vamos a poner I0 2. Podría corresponder que se llame I0 del 1, la otra. Entonces la I0 del 2, creo que el Fraile Moore a veces le llama I20, ¿se acuerdan? Le llama así. ¿Se acuerdan eso? Aparece en un punto. Sí, aparecía así. Cierto. Es un poco confuso porque uno lee un 20, pero lo que está intentando decir, por eso es que creo que, por ejemplo, ahora Moisan utiliza los subíndices P y S para hablar de primarios y secundarios. No está mal. Puede ser un poquito menos confuso, creo yo. De todos modos, podríamos utilizar el I20 que utilizó el Fraile Mora para no escaparnos de la notación del libro. El I20, es decir, la corriente de vacío correspondiente a la prueba de vacío, si hubiera sido hecha del lado del secundario, hubiera sido ¿cuánto? La I0... ¿Perdón? M veces I0. Claro, M veces. Claro, M I0 veces. por M. Así es, la I0 por M. Así que nos hubiera tenido que dar, o si la hiciéramos a la prueba, de hecho ustedes sí pueden hacer la prueba en el aula Moisan, simulando directamente el transformador, pueden hacer la prueba de vacío tranquilamente. ¿Por qué? Porque ustedes lo que tienen que hacer en el aula Moisan es dar vuelta primario por secundario, ¿sí? Pensar que su secundario ahora pasa a ser primario, ¿está bien? Entonces someten la prueba dándole 380 voltios y deben ustedes encontrar los valores de corriente, de potencia correspondientes, ¿sí? De todos modos, es la inversión que estamos tratando de calcular. Vamos a seguir calculando. Aquí entonces tenemos ya reflejadas las tensiones y las corrientes de la prueba de vacío. Ahora no nos queda mucho más que hacer lo mismo que veníamos haciendo. Fíjense qué es esto. ¿Sí? Vamos a verificar que el Φ0 nos dé lo mismo, nos tiene que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque Φ0, vamos a llamarle Φ0 2 un ratito para no pisar el otro valor, debe ser la P0 dividido, decíamos, B2N por... me estoy olvidando del coseno, ¿no? El arco coseno, perdón.
arco coseno. ¿Qué sería la Phi 0? Es la misma que la phi 0, nada más que estamos verificando de que nos dé igual que la que hemos ya averiguado. Fíjense que la phi 0 la estamos calculando en función de B1n, que fue la prueba nominal, y la corriente 0, que fue la medida. Pero como hemos reflejado ambas magnitudes, bueno, pues volvemos a ver si el phi 0 sigue siendo lo que corresponde. De hecho, es una interesante verificación para saber que ustedes hayan hecho lo correcto, si lo hacen especialmente a mano. O sea, aquí en los pasos se confundieron con las tensiones o las corrientes. Así que aquí sería por la I20. ¿Está bien? Y nos da 1,14, que si no me equivoco el mismo, ¿no? A ver, 1,14 es lo que habíamos obtenido antes. Es obvio, fíjense que las M se van a cancelar dentro y tienen que darnos lo mismo, ¿sí? Tienen que darnos lo mismo. De hecho, una pregunta. P0 de 1000 vatios, ¿cambia si lo hacemos del lado del secundario? No cambia. No cambia y no hay que reflejar. Es la pérdida no importa de qué lado lo alimenten, es la pérdida que van a tener por el equivalente de resistivo del núcleo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el phi 0, que nos quedaría por averiguar que sí puede cambiar. Fíjense cuáles van a cambiar. RFE, ¿sí? La RFE va a cambiar porque está en función de B1N. Perdón, no la RFE, digo la IFE y la IMU, ¿sí? La IFE y la IMU. Las planteamos otra vez, pero esta vez las vamos a plantear en función del secundario. ¿Sí? La IFE, le vamos a poner un 2 para verificar que esta es la reflejada y por lo tanto aquí iría la 20. Y si quieren ser coherentes con esto que venimos haciendo, acá sería el phi 02. ¿Sí? Es lo mismo y hasta nos tienen que verificar que el phi es el mismo, pero ya hemos verificado que es el mismo, por eso lo estoy escribiendo así. Lo que no va a ser el mismo es el valor de la corriente. ¿Sí? La corriente aquí es del orden de 2 amperes y algo. La otra de cuánto era. ¿Dónde estaba? IFE fue la que calculamos. 0,33. ¿Cuál es la relación entre 0,33 y 2 y algo? Multiplicado por m cuadrado. No por m cuadrado, sino solo por m. ¿Sí? Como estamos yendo entre el primario y el secundario, ¿sí? Y estamos en una corriente o en una tensión, podríamos decir que la IFE2, haciéndola por reflexión, ¿sí? Haciéndola por reflexión, debería ser la IFE multiplicada por m. Probemos. Ahí está. ¿Sí? Así que aquí podemos hacer unos cuantos más cálculos sin perder mucho tiempo por el propio cálculo y sí por el planteo. Hacemos los planteos. Fíjense que aquí lo hemos planteado y lo hemos rehecho el cálculo. Estamos haciendo la IFE por el valor de la corriente de vacío de la prueba hecha desde el secundario. ¿Cómo hemos encontrado ese valor? Por reflexión. Recuerden, como estamos haciendo el primario y el secundario, los cálculos son los invertidos, ¿no? Si hacíamos divisiones para una, es multiplicaciones para el caso inverso. ¿Sí? Por eso acá estamos multiplicando por las M en las corrientes. Bien, ¿cuál otra nos queda? Profe, una consulta, ver si entro. ¿Cuánto da el flujo del primero? Me quedo... No sé, Jesús. No lo he calculado, pero tenemos aquí un script que permite hacerlo. ¿Sí? Profe. Dale. En un momento, si este lo repasamos en el Octave, que creo que me quedó cargado en el Octave, podemos verlo. ¿Sí? Acá están los valores, en todo caso ya después los repasamos por el Octave. Bueno, entonces tenemos el IF2, nos está faltando ¿qué otro valor reflejado? La corriente IMU, vista desde el secundario, va a ser la IMU que ya hemos obtenido, reflejada del primario al secundario, así que hay que multiplicarla por la. ¿Sí? Sería esta. Si quieren más comprobaciones, ya saben ustedes que podemos plantear, ¿cómo le hemos llamado? Por la M le llamé, bueno, vamos a cambiar el nombre. Está hecha por la M. Pero vamos a calcular la I2, pero por el valor que corresponde, que no es otra cosa que el I20. I20 sería por el seno, ¿no es cierto? I20 por el seno del phi que hemos calculado hace un rato.
¿Sí? Y ahí está verificado, ambas son iguales. O lo hacemos por reflexión, o lo hacemos por la reflexión de las magnitudes del ensayo, que es todavía, no sé, yo diría que es un poco más fácil de plantear. Si ustedes tienen que reflejar el secundario en vez de resolverlo en el primario, toman esto y lo reflejan en el secundario. ¿A quiénes hay que reflejar? Fácil, a los 3 kilos y al 0,8 amperes. Bien, lo demás sale solo. Las ecuaciones siguen siendo las mismas, siempre y cuando conserven la analogía de primario. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más que, no sé, alguna pregunta? ¿Esté perdido lo que hemos hecho? Profe, el ensayo de cortocircuito no fue hecho a corriente nominal, ¿no? No lo verifiqué, deberíamos verificarlo. ¿En qué lado fue hecho? En el secundario, en el de 380. Bien, para saber la corriente nominal, deberíamos calcular la corriente nominal del secundario, sería la I2N, ¿sí? La I2N en este momento no la tenemos porque debemos calcularla efectivamente, así que sería la S dividido... Son los 125.000 kiloamperes, ¿sería? Dividido Claro, 380. 380. Ah, no, perdón, digo mal. Ah, no, sí, digo bien, No, no. estaba buscando la nominal. Pero Buscando la nominal. falta algo. ¿Cómo? Está bien. Estamos buscando la nominal del transformador. Recuerden que la prueba del ensayo de cortocircuito se hace a corriente nominal. Si no fue hecha a corriente nominal, debemos hacer la reflexión que corresponda para encontrar los valores de ajuste, ¿sí? Aún con los valores que tenemos, lo mismo nos va a entregar los valores de los elementos del circuito equivalente, ¿sí? Los elementos del circuito equivalente. Pero sí conviene hacer la reflexión, el ajuste para llevarlo a la corriente nominal, ¿sí? Una vez que hagamos el ajuste a corriente nominal, también tenemos que llevar los 10 voltios al equivalente de la corriente nominal en esa prueba, ¿sí? Los 750 vatios al equivalente, sí que hay que a los 10 voltios modificarlo, a los 300 amperes modificarlo y a los 750 vatios modificarlo, ¿sí? Ese paso ustedes lo tenían explicado, si yo no me equivoco, estaba, no sé si lo vimos en un ejercicio o lo vimos directamente en el Fraile Mora, para que en otros ejercicios ustedes lo sigan. Vimos en el Fraile Mora y te explico en el simulador web. Ah, bueno. Perdón, ¿alguien más dijo algo? Yo te consultaba que se habría que aplicar la formulita de transformación nada más. Claro. Fíjense que es esta, donde teníamos, bueno, esta es la del corto, es similar, pero en realidad tenemos la de, no sé si perdí. Abajo estaban, profe, abajo. Aquí está. ¿Sí? Esta no es la reflexión, más bien es un ajuste, ¿sí? Hacemos la I1 nominal, bueno, depende de qué lado estemos, aquí estamos en el secundario, así que vamos a hacer la I2 nominal por la I2 de corto, ¿sí? Para ajuste de tensiones, potencias, guarda que ahí es cuadrática, y la corriente, bueno, la corriente la tenemos dada, así que esa no hay que ajustarla, la conocemos por cálculo. Entonces acabamos de averiguar la corriente nominal del secundario y por lo tanto, si hubiera sido hecha la prueba, volvamos a nuestro práctico, si hubiera sido hecha la prueba a 328 amperes ajustados, la tensión del ensayo de corriente continua hubiera sido, creo que un poco mayor, la verifiquemos, sería B2C, utilicemos la nomenclatura de Fraile Mora, tendríamos, la B2C va a ser, la B2CC, perdón, perdí. ¿Cómo le llamaba? Sí, B2CC, nosotros tenemos la B2CC que buscar, la vamos a hacer en función de la tensión que tenemos de alimentación del corto, 10 voltios, o sea que acá tendría que venir, no le hemos cargado, ¿no? No le hemos cargado, vamos a cargar. Entonces primero definamos, la B2 le llama corto, ¿sí? Le llama corto, no CC. Aquí son los 10 voltios, ¿sí? Ahora carguemos nuestra corriente fue la I2 de corto, tampoco fue una corriente nominal, lo acabamos de averiguar porque la nominal da distinta, así que este es de 300 amperes. ¿Qué otra cosa? La P2 de corto y no CC, que esta es de 750 vatios. ¿Estamos hasta ahí?
hemos precargado nuestros valores, lo que vamos a hacer ahora es encontrar, como si la prueba hubiera sido hecha, a corriente nominal, y por lo tanto, tanto tensión como potencia van a tener que subir, en este caso por ser menor la corriente en la que fue probado. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno, vamos entonces. Decíamos, ahora sí, calculemos no la tenemos todavía, ni fue hecho en ese valor, la B2CC. La B2CC va a ser la B2 de corto por, este es el punto importante, decíamos, por el I2N sobre el ¿cómo se llama el otro? 2 corto, ¿cierto? Sobre el I2 corto. Sí, profe, está bien. Sí. Bueno, ahí está. Nos dice que debería haber sido, bueno, una aproximación buena, es decir, unos 11 voltios, ¿sí? La prueba nos hubiera dado, si lo hubiéramos hecho con 300, casi 30 amperes, nos tenía que haber dado unos 11 voltios, ¿sí? Corrijamos de paso la potencia. Potencia 2cc, esta es otra, no es la potencia de la medición, es una potencia que debería dar si ustedes hacen la prueba a valor nominal, y fíjense que en aula Moisan pueden verificar los dos casos. Si la alimentan con 10, deberían dar en 300 amperes y debería consumir 750 vatios para la prueba de corto con tensión reducida. Y si lo alimentan con 11 voltios, debería darle unos 300, ¿cuánto era? 329 amperes, y unos, bueno, ahora averiguamos cuánta potencia. Bueno, este índice podríamos haberlo guardado en una variable, nos hubiera quedado más cómoda. En todo caso, voy a ver si me lo aprovecho. Y así sería, ¿no? P2S es la P2 de corto que ha sido medida por el factor de corrección. Y ahí vamos. Bueno, en vez de 750 vatios nos hubiera dado la prueba unos 822 vatios. ¿De acuerdo? Profe, ¿Estamos bien hasta ahí? creo que al cuadrado las dos corrientes. Perdón, lo he dicho hace un rato y me he olvidado de hacerlo yo. Si no me equivoco, acá teníamos los circunflejos para hacer la potencia. Y bueno, vamos a hacerlo así. Circunflejo 2 es la manera de escribirlo en Scilab, si no me equivoco en Octave también, en MATLAB también. Ahí tenemos, unos 900 y algo vatios, ¿sí? Unos 900 vatios nos hubiera dado la prueba. Entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos de nuevo. Tenemos un trafo en el que nos han dado información, tiene una potencia aparente de 125 kilovoltamperes, tiene un primario que se alimenta con una tensión nominal de 3 kilovoltios y devuelve una tensión de unos 380 voltios nominales, trabaja a 50 Hz, el ensayo de vacío sometido a tensión nominal desde el lado primario nos dio unos 0,8 amperes y unos 1000 vatios de consumo activo, recuerden siempre eso, el 1000 vatios es redundante, es decir, vatios y activo, pero lo estamos haciendo a propósito, para que les quede claro que estamos midiendo directamente el consumo de pérdidas. Esas pérdidas en el ensayo de vacío se las hemos atribuido al hierro. Como bien dijo un compañero de ustedes, también podemos decir PFE, es pérdida del hierro. En este caso, bueno, hemos hecho el principio, hemos hecho el cálculo del coseno de phi, siempre calculamos el coseno de phi. A partir del coseno de phi, bueno, debemos averiguar o el propio phi o el seno de phi, o la tangente de phi, eso depende de qué cálculo ustedes prefieran hacer. Aquí en este, que estaba muy cómodo de hacerlo, hemos hecho directamente calcular el phi y hemos aplicado cosenos y senos donde corresponde. Recuerden que es un circuito paralelo de una R y una L, así que en el circuito paralelo ustedes pueden aplicar la ecuación que por aquí teníamos escrita. Aquí, bueno, está implícita, pero sería, a ver dónde era, aquí, ¿no? Aquí está implícito que estamos haciendo por el coseno del phi, que ustedes ya saben, el coseno del phi lo hemos calculado como P0 sobre B por I, ¿sí? B por I de la medición. Acá ya están reflejados en el secundario, ese es otro asunto. Esto lo podemos hacer así, decíamos casualmente porque ambos tienen la misma tensión de alimentación, pero no las mismas corrientes. Las corrientes les hace ser distintos a cada uno de ellos y por lo tanto tienen un efecto distinto. Ahí lo podemos hacer el cálculo de esa manera, ¿sí? No es lo mismo que va a ocurrir ahora con el circuito de continuo en el cual tenemos R y L en serie y no en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estábamos aquí? Aquí, bueno, hemos ajustado nuestros coeficientes para que la prueba se transforme de una hecha en cualquier punto a una hecha justo sobre corriente nominal, que es una prueba estandarizada.
una prueba estandarizada. ¿Sí? ¿Qué nos falta hacer aquí? Bueno, el coseno del phi, vamos por el coseno, perdón, el phi si quieren, el phi, aprovechemos la anterior. Profe, entonces la pérdida en el cobre corresponde con el valor que corregimos o con los 750 vatios del ensayo. La pérdida en el cobre corresponde con el nominal. La pérdida en el cobre corresponde con el nominal. ¿Sí? O sea, los 901 sería. Claro, corresponde con los 901. ¿Sí? Entonces aquí no podemos decir, sí, en la prueba que se hizo, el cobre insumió 750 vatios, es cierto. Pero no podemos decir que cuando el transformador esté, por ejemplo, trabajando a pleno, tengamos una pérdida de 750 vatios en cobre. ¿Se entiende? Porque si está a pleno, significa que tiene corriente nominal. Si está a pleno, tendrá corriente nominal. Y si tiene corriente nominal, no son 750 vatios. Son 900. ¿De acuerdo? ¿Esa es la pérdida del cobre, profe, entonces? Pérdida del cobre. Pérdida del cobre. En ambos casos son pérdida del cobre. Los 750 vatios es una pérdida del cobre. Pero es una situación con una corriente, llamémosle, baja. ¿Sí? No están circulando la corriente nominal. Generalmente estos transformadores, bueno, dependiendo del uso que le estemos dando, si están trabajando a valores nominales, tendríamos la corriente de 300 y pico de amperes y por lo tanto el consumo de pérdidas del cobre no va a ser 750 vatios, va a ser el que hemos calculado, 900 amperes. ¿Sí? Esa es la parte importante. ¿Por qué los 900 amperes son importantes y no los 750 vatios? Porque generalmente uno de los trabajos que hacemos con estos transformadores es ponerlo a trabajar. Y cuando está trabajando, uno de esos puntos de trabajo es potencia nominal. Si está en potencia nominal, los 125 kilovoltamperes implica que tiene corrientes nominales de ambos lados. ¿Sí? Así que la pérdida va a ser la que corresponda al valor de la corriente nominal, sin importar de qué lado haya medido la corriente nominal. ¿Sí? Generalmente va a estar con una carga, y con esa carga puede estar trabajando a potencia completa, a potencia, es decir, una carga en pleno. ¿Sí? A plena carga vamos a estar en corrientes nominales. A plena carga vamos a estar en corrientes nominales. Por eso es importante encontrar cuál es la pérdida. Tiene una carga. ¿La carga cuánto consume? Y la carga consume, bueno, tantos vatios, tantos kilovoltamperes reactivos, en fin. ¿Y cuánto tenemos de pérdida? Bueno, si está trabajando usted en el valor nominal de corriente con esa carga, entonces vamos a tener los 900 vatios de pérdidas del cobre y los 1000 vatios de pérdidas del hierro. ¿Sí? Las dos cosas van a estar ocurriendo a la vez. Recuerden que estamos suponiendo que nuestro modelo equivalente es un modelo lineal. Estamos suponiendo que es un modelo lineal. En principio es suficientemente lineal para decir este tipo de equivalencias y usarlas para ello. ¿Sí? Bueno, vamos con el phi, decíamos. El phi tenemos que calcular, no el phi 0, sino el phi CC del lado del secundario. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Estamos en secundaria. Tenemos que calcular el arco coseno, y es el arco coseno del P2CC por el B2, ¿cómo se llamaba aquí? P2CC. P2CC por el I2CC. Lo tenemos calculado el I2CC. A ver. Ah, es I2 nominal. Es I2 nominal porque el I2CC es I2 nominal. Esta vez sí. ¿Está bien? Repito. ¿Podemos tener un I2CC? ¿Sí? Bueno, ¿podemos tener un I2CC? Claro que sí. El I2CC ustedes ya saben que es I2 nominal. ¿Sí? Podemos usar la sigla I2CC, así como podríamos usar pérdida de cobre, PQ y PCC para estos términos. ¿Sí? Son equivalentes. Bueno, vamos. Aquí tenemos entonces nuestro phi de esta situación. Es de 1,31. Bueno, estos son radianes. Es decir, 1,14. ¿Cómo era? Bueno, no me sale ahora, pero habría que buscarlo. Es bastante probable que andemos en un ángulo bastante cercano a 90 grados, 70, 80 grados, una cosa así. Pueden transformarlo para verificar. Bien. 75 grados me había dado, profe. ¿Cuánto, perdón? 75,51. Bueno, está. Podemos hacer las conversiones ahí. Bueno, ahora no las vamos a hacer para evitarlo, perder un poco de tiempo, pero hagan las conversiones para verificar y poder mencionarlas también en grados. A veces creo que los problemas en Freire-Mora los dice en grados a propósito para que sean más fáciles de recordar. Bien, tenemos el phi. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros con el phi? Debemos calcular. La corriente ya sabemos, es solo I2N. La corriente atraviesa la R y atraviesa la L.
¿sí? Es un circuito serie. Pero ¿qué hay de las tensiones? ¿Cómo averiguamos las tensiones que caen en la parte resistiva y en la parte inductiva? ¿Cómo averiguaremos las tensiones? La resistencia por la corriente. Y por la M, la relación de transformación y la tensión de... tenemos la potencia y tenemos la corriente nominal. Y bueno, averiguamos la... Bueno, la tensión. tenemos la corriente y tenemos la potencia, tenemos la potencia activa, ¿sí? Tenemos potencia activa y corriente nominal. ¿Podemos averiguar el valor de tensión que cae en la resistencia? Bueno, sí. La corriente que la atraviesa la resistencia equivalente, ya recuerden que es la R1 más la R2', ¿no? Bueno, en este caso al revés, perdón. La R2 más la R1' reflejada al secundario, ¿sí? Entonces estamos encontrando la tensión que cae sobre esa resistencia. ¿Se entiende? Estamos buscando la tensión que cae sobre esa resistencia. Por si no recuerdan los pasos, búsquenlos aquí en el Fraile Mora para el ejercicio, bueno, el ejercicio o el planteo, acá lo tenemos, fíjense, ¿ven ahí? ¿Sí? La BRCC no es otra cosa que sería la tensión que cae en la suma de ambas, fíjense que esta es la suma de ambas, y la parcial, ¿cuál sería? La del coseno de phi, ¿sí? La del coseno de phi. Así que esto, vamos a premultiplicarlo por el coseno de phi, ¿cómo se llama nuestro phi? Phi CC2. ¿Sí? Ahí tenemos entonces nuestra tensión de caída sobre sobre el elemento resistivo, la RCC. ¿Sí? Bueno, la RCC, ¿a qué va a ser igual? Bueno, la B2 RCC. La RCC es igual sobre la corriente. Ahí la tenemos, da en el orden de 2 milésimas de ohm. 2 milésimas de ohm. ¿Sí? Esta es la RCC desde el secundario. Bueno, no le he puesto RCC desde el secundario, pero si quieren le ponemos para que sea claro. Y de ahí sale la F1 y la F2', o F1 y F1' sale de ahí. F1 y F2'. Suponiendo que esto es R2 más R1', porque la R1 es la que tuvo que ser reflejada al secundario. ¿Está bien? Recuerden, estamos en el secundario, estamos en la R2 más la R1' reflejada al secundario. No las vamos a encontrar porque no tenemos datos para encontrarlas, pero podemos suponer, como decíamos para las pruebas de Euler-Moisan y lo que sugiere la mitad del valor. Claro, la mitad, ¿sí? Así que no las vamos a calcular aquí, pero ya tenemos la RCC. Bueno, similarmente tenemos que calcular la tensión, sería de la XCC, que va a ser por el seno de phi. ¿Sí? Me da, la mayor parte de la tensión está cayendo en la L. Bueno, las tensiones, si ustedes hacen la suma cuadrática de 2 con algo más 0,002, nos debería estar dando la tensión que originalmente habíamos colocado en esta situación de prueba. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa nos está faltando aquí? Una pregunta. ¿Qué diferencia entre la RCC y la RCC2? Bueno, la RCC es la que estamos obteniendo desde el secundario. ¿Sí? Desde el secundario. La RCC original la habíamos hecho desde el primario. Aquí lo estamos haciendo desde el secundario. Fíjense que los datos... Las ecuaciones son las mismas. Sí, son las mismas, salvo cuando tengan que hacer las reflexiones, tengan cuidado con ello. Entonces son análogamente las mismas. Siempre son las mismas de las tensiones y potencias con las que estamos trabajando. Y acá estamos en secundario, no hemos reflejado porque nos vamos a quedar ahí en el secundario. ¿Sí? Salvo por el índice 2, son lo mismo. ¿Sí?
y están ya reflejadas en el secundario. O sea, ya tenemos los valores desde el secundario. ¿De acuerdo? Bien, entonces teníamos la B2XCC y nos está faltando la XCC. ¿Cuál es el valor de la XCC? Sería la B2XCC sobre I2N. Bueno, no sé qué me pasó ahí, que metí un simbolillo extra. ¿Sí? Ese es el valor. Bueno, eso es lo que, si no cometí ningún error de carga o alguien, si alguien estuvo siguiendo, bueno, se supongo yo que deben dar esos valores. Lo que más me interesa de esto es el planteo y la secuencia de resolución. ¿Sí? La secuencia de resolución. Aquí hemos obtenido XCC, RCC, bueno, estas nos corresponde cargarlas, someterlas a simulación, ¿sí? Donde teníamos los pasos aquí. Fíjense que siempre teníamos coseno de phi, ¿dónde estaba? En ambos casos hacíamos, bueno, aquí no sé si es evidente, pero hacíamos el despeje del coseno de phi, porque estos son datos medidos, PCC, BCC y ICC. Ya los tenemos y han sido ajustados como si fueran hechos a corriente nominal, así que averiguamos phi-cc. Con phi-cc hacemos esto, ¿sí? B1cc por el coseno de phi. También podríamos haberlo hecho de esa manera. A ver, vamos a verificar ya que está. BRCC, la B2RCC es igual a la B1. Tenemos la B2CC por el coseno de phi. ¿Cómo se llama el phi? Phi CC2. Bueno, acá hay que poner los nombres un poco más prolijos porque me quedaron los dos al medio, los dos al final. ¿Sí? No da. Aquí hay alguna cosa que yo he hecho mal, me parece, en esta. ¿Cuál es la que hice mal? En esta creo que he aplicado mal. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Esta, ¿qué es lo que he planteado mal? Ah, la P2CC. No es la P2CC porque tenemos que buscar la potencia nominal. Perdón, la potencia aparente. ¿Sí? La potencia aparente. O sea que acá nos está faltando poner... claro, la B2CC por I2N. Al poner I2N se nos va y nos queda directamente B2CC. ¿Sí? B2CC, que este es más corta, B2CC directamente. ¿Sí? Yo me equivoqué, perdón, puse la P2CC, no corresponde la P2CC, corresponde la S de la prueba de corto. La S de la prueba de corto la calculamos como B2 por la I2. ¿Sí? La B2CC por la I2N. Ese es un error que cometí yo ahí. Profe, estos últimos cálculos los estamos haciendo con los valores corregidos de la prueba de cortocircuito. Sí, porque estoy usando la B2CC, que veamos un poquito hacia atrás. Acá está, B2CC corregida, ¿ves? ¿Sí? Bueno, nos está faltando entonces la XCC y recalcular las RCC y XCC, porque he hecho mal yo el cálculo y puse la P0 cuando no correspondía, era la S. Bueno, hagamos entonces la... ¿Perdón? Una consulta, ¿puede ser? Sí. Sí, escucho. Siempre que la corriente de cortocircuito, ¿no? No coincida con el dato de cortocircuito, ¿hay que hacer la corrección siempre? ¿O siempre que se pide que hay pérdida en el hierro? Siempre hay que hacer la corrección. Perfecto, profe, gracias. Pues la que no está definida, BXCC. No la calculé. Qué tonto. B2CC. B2CC. Ahí está. Sí, 10 y 2 voltios ahora tiene más sentido porque estábamos en unos 11 voltios, decíamos, de diagonal. 11 voltios de hipotenusa. Ahora tiene más sentido, ahora está bien. Hagamos el cálculo, eso sí, de las componentes RCC. Esta está ya calculada, sí. Y esta está mal hecha, perdón. Sería B2 RCC. No, sí está bien, porque es la B1, B2CC. Sí, pero RCC me dio ese resultado. Bien. Eso es una linda verificación. Y la XCC la estoy escribiendo directamente por el valor de la componente. Fíjense que acá ya tengo la componente de la tensión. Acá en cambio tenemos la tensión nominal
del cortocircuito multiplicado por el seno. Es la misma que tenemos acá. ¿Sí? Hice dos veces la misma, perdón. La X y acá de nuevo con la X. Ahora sí. Esos son los valores entonces, ahora sí, de los componentes RCC y XCC. ¿Sí? Desde el secundario. Como la otra ya le hemos reflejado el secundario, ahora sí nos correspondería, agarremos el aula Moisan, ya que está. Por favor, ¿pueden alguien tomar nota de los valores? Yo no los he anotado. ¿Pueden ustedes tomar nota? RCC nos da 0, algo como 8.33 milésimas. La XCC nos da 32 milésimas con 27. ¿Sí? Tomen nota, por favor, después me las dictan para el aula Moisan. ¿Qué otra cosa? ¿Ya está? Bueno, gracias. Después, serían me he perdido entre tanto cálculo. RFE. Bueno, le puedo preguntar a la máquina después de todo, ¿no? ¿RFE se llamaba así o se llamaba RFE 2? No. R2FE tampoco. No me acuerdo que no se llamara así. ¿Cómo la llamé? Profe, ahí dice historial de comando, puede ver, no sé si en el medio, puede ver todos los comandos todas las ecuaciones que escribió. Tienes razón, vamos a ver si estaba por ahí. Profe, creo que de la rama paralela no lo calculamos, ¿sí? Sí, la calculamos, nada más que lo hicimos con la reflexión. Es decir, antes de la reflexión lo hicimos. ¿Lo hicimos después de la reflexión? Creo que no, ¿no? Creo que no. Bueno, fíjense, esta la vamos a poner aquí, la repito ahí y la tomamos de referencia. Vamos a hacer la reflejada, sería. Vamos a verificar qué nos da la reflejada. Fíjense ustedes, por favor. RFE desde el secundario sería la B2N sobre la IFE. ¿Y la IFE la tenemos reflejada? Sí, ¿no? La IFE, acá está. La IFE 2, esa sí la tenemos reflejada. ¿Sí? Y nos da 144 ohms. Así que este es el valor, tomen nota entonces, este es el valor de la RFE reflejada. ¿Cuál es la relación, ahora ya que está, de la RFE de primario contra la RFE vista desde el secundario? Que está multiplicada por m cuadrado, si no me equivoco. Está dividida en m cuadrado. Dividida. Sí, vamos a comprobarlo. Sí, ahí está, ¿ven? Está dividida en m cuadrado. Multiplicamos de secundario hacia primario, en las R o la Z. Dividimos en m cuadrado de primario hacia secundario. Justo este caso es en secundario, ¿recuerdan? Justo este caso es llevar el secundario. Bien, entonces, otra que podríamos hacer es reflejar directamente la XMU. La XMU, la XMU vista desde el secundario será la XMU dividido la M cuadrada. ¿Sí? Entonces tomen nota, 66,18 ohms y 144,4 ohms para RFE desde el secundario. ¿Sí? ¿Han tomado nota? Me las tienen que dictar en un momento. Sí, perfecto, profe. Bueno, vamos al aula Moisa. Entonces, comencemos cargando la mitad, díganme, la mitad del valor de la RFE vista del secundario. ¿Ese no sería RCC de sobre 2? Perdón, tienes razón. Aquí. La mitad de la RCC. Sí, la mitad de la RCC. Vista del secundario. 4,16 miliohms. Bueno. Esto tiene comas decimales. 4,16. ¿Así? Sí, profe, está bien. Bueno, aquí también cargamos lo mismo. Acá, ¿qué sería? Esa sería la XCC en 2, vista del secundario. 16,13 miliohms. Ahí estaría, ¿no es cierto? Sí. Bueno, aquí cargamos eso.
Ahí está. Bien, acá se están cambiando las cosas, eso, bueno, después podemos verlo con detenimiento, pero en este momento ustedes no tienen los valores correctos. Ya hemos cargado fíjense, ¿cuál es nuestra RP? Bueno, ha pasado a ser la RS, la R2, ¿de acuerdo? Recuerden que hemos dado vuelta y ahora estamos parados en el secundario, así que tenemos que poner los valores vistos desde el secundario, como si la prueba fuera hecha, como que es así, en el secundario, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro valor reflejado, acá no van a cambiar las letras P por las S, pero ustedes sí que están dando vuelta el circuito equivalente y poniendo la R2 de este lado, la R1' de aquel lado. ¿Sí? Lo mismo para las X. Bueno, vamos con, ahora sí, la RFE puede ser, la RFE vista del secundario. La tengo ahí, así que serían 144,4. ¿Está bien? Y vamos con 66,19. Algo por el estilo. Bien, ahí ya tenemos cargado entonces nuestro modelo equivalente visto desde el secundario. ¿Está claro esto? Visto desde el secundario. Tenemos que ser coherentes, poner las R1, R2, es decir, la RCC, XCC desde el secundario y las RFE y XMU desde el secundario. ¿Sí? No tienen los mismos valores. No tienen los mismos valores, guarda con eso. ¿Está claro esto? Sí, profe. Vamos con la relación de transformación. ¿Alguien me dicta la relación de transformación? ¿Cuánto daba? 7 con algo era, ¿no? 789. 789. Bien, vamos con tensión de alimentación para nuestra prueba de vacío. Era 380. ¿Cierto? Sí, profe, 380. 380 porque estamos del lado del secundario. Bien, aquí no hemos puesto una carga adecuada. La carga adecuada aquí sería un infinito, así que vamos a tener que darle algo aproximado a un infinito. ¿Sí? No sé si puede más, pero a ver, probemos. Sí, puede más. Bueno, supongo que es suficiente. En todo caso, vamos a verificar por los valores si estamos en un valor suficiente para el infinito del simulación. Verifiquemos. Sería corriente, ¿sí? Corriente que atraviesa la RCC y la XCC. ¿De cuánto era? ¿La tienen por ahí ustedes a la corriente? A ver si lo corro esto un poquito. 6,3158. Oh, da re bien. No sé ni dónde está. ¿Cómo se llamaba? Se me he perdido un poco. Sería la I2N. I20 creo que era. La I2. ¿I20? Bueno, la I20. Sí, creo que sí. La I20, ahí está. ¿Sí? Nos verifica. Ustedes, bueno, nos está verificando lo que acabamos de hacer. Lo hemos hecho relativamente más prolijo, gracias a hacer el cálculo en esta gran calculadora. Vamos a seguir verificando. ¿Qué hay de la IFE? La IFE se llamaba, no sé si estaba por ahí, a ver. Estaba muy arriba, ¿cierto? Que era más arriba. La IFE desde el secundario, no sé si la hemos calculado. ¿La hemos calculado? Sí, ¿no? Sí, 2,63, profe. 2,63. IFE 2. 2,63, sí. 2,63, miremos nuestro resultado aquí. 2,63 está simulando en el punto adecuado. Es decir, que hemos encontrado el modelo equivalente, por lo menos hasta este punto venimos verificando lindo. Vamos con la IMU. La IMU, supongo que será 5,74. Bien, 5,74, está muy bien, fíjense la aproximación, 5,73 con algo. Nos dio muy bien. Vamos con la potencia de consumo. ¿Qué potencia de consumo tuvimos en la prueba de vacío? 901. De vacío era 1000 vatios y de cortocircuito 901. 1000 vatios, ahí los tienen, para la prueba de vacío. Recuerden que estamos con un infinito acá, es prueba de vacío. Estamos cargando 380 y tenemos el circuito equivalente que no tocamos más, no lo vamos a tocar más. Lo que cambiamos ahora son tensiones de alimentación y cargas, ¿sí? Para nuestras dos pruebas. ¿Sí? Entonces acá verificamos que la potencia de consumo de este circuito es de unos 1000 vatios, que es casualmente lo que consumen estas, bueno, en realidad la R está consumiendo esos 1000 vatios. ¿Sí? Nos verifica y nos ha dado correcto. ¿Sí? Hemos encontrado un circuito equivalente que es efectivamente equivalente en las medidas principales de la prueba del ensayo de vacío a este circuito que hemos calculado. ¿Sí?
¿Alguna cosa más que tenemos que verificar? A ver. Bueno, tenemos aquí unos datos, fíjense. Bueno, esto en realidad creo que es la potencia de acá de la carga, así que bueno, esto no. Potencia y carga, no vamos a contemplar las potencias de carga, porque estamos suponiendo que hay un infinito, un vacío ahí, ¿sí? No las vamos a contemplar en este caso. Sí tenemos la potencia del hierro, que es la que estamos averiguando. La potencia de hierro son 1000 vatios. ¿Sí? Potencia de hierro son 1000 vatios. Bueno, vamos a la otra prueba. Vamos a la otra prueba. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió lo que hemos hecho? ¿Alguien tiene una pregunta? Aquí lo que hemos hecho, repito que hemos hecho cálculo paso a paso de todos los elementos del modelo equivalente, incluyendo la RFE, la XMU, la IMU, la IFE, la I nominal de la prueba de vacío, en fin, todas las corrientes y tensiones y potencias de primario y secundario, en este caso en realidad del secundario, porque lo hemos hecho reflejado el secundario. ¿Y qué otro detalle? De prueba de vacío y prueba de corto a corriente nominal. ¿Sí? A corriente nominal. Y acá tenemos nuestro circuito equivalente cargado en el aula Moisen, que es un simulador bastante bueno de un transformador en función del circuito equivalente. Pueden ver que nos verifica las tensiones y las corrientes que esperábamos ver. ¿Sí? Tensiones digo, pero no he visto una tensión aquí. A ver, acá tenemos, fíjense. Esta es la tensión que realmente cae después de haber pasado por esta resistencia y esta inductancia. Nos cae aquí una tensión no de 380, eso era obvio, hay unas caídas previas, y acá el bloque equivalente del núcleo está recibiendo unos 379 con algo, ¿sí? Que era previsible. ¿Sí? Bueno, vamos al circuito entonces de prueba de cortocircuito. Fue hecho del lado del secundario, ¿cierto? Es decir, lo hemos reflejado, si es que no estaba en el secundario, lo hemos reflejado. A ver a cuál refleja mano, este está hecho en el secundario. Está hecho en el secundario. Podemos probar, ya que está, probemos estos valores. 10 y 10 voltios de alimentación, ¿sí? 10 voltios de alimentación. 10 Igual voltios creo que no sé si estaba, profe, bien calculado la potencia, o creo que ese tenía algún juego ahí en el segundo punto. Ah, bueno, ahora lo vamos a verificar. Entonces decíamos, 10 voltios de alimentación, sí, eso lo hemos ajustado, es cierto, pero vamos a verificar qué hace el simulador con los 10 voltios, si nos dan los valores que hemos visto en la prueba. ¿Qué carga tenemos para esta prueba de corto? ¿Qué carga tenemos para esta prueba de corto? 0 voltios. ¿Cero qué, perdón? 0 ohms. Bueno, entonces tenemos... Era para ver si estaban atentos. Está bien. Bien, entonces tenemos 10 voltios, 0 ohms. ¿Sí? El circuito equivalente es el mismo, no lo hemos tocado, y fijémonos qué corriente nos dio. Vamos todavía. Nos dio lo que esperamos, porque esto es el transformador, es un circuito equivalente que va a actuar como el transformador, y lo estamos sometiendo a 10 voltios con con corto, y nos verifica que corren 300 amperes. ¿Sí? O sea que hemos encontrado un circuito equivalente que efectivamente es equivalente para todas las situaciones de prueba. ¿Sí? Ya que está, ahora sí vámonos miren la potencia, 750 vatios. O sea que esto nos sirve a modo de prueba de ensayo de vacío y de corto acá en el aula Moisen, ya que es un simulador del propio transformador cuando ustedes tienen los valores de los componentes equivalentes, desde el primario o desde el secundario. No se olviden eso y pongan los valores adecuados de alimentación. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a someterlo a tensión reducida, pero queremos ver la corriente nominal. No ajustamos la corriente nominal, recuerden eso. Díganme lo más preciso que puedan la tensión de ensayo con la corriente nominal. 10,96, bro. 10,96. Ok. ¿Me puso? Sí. 10,96. Ahí fíjense que la potencia se nos fue a los 900 vatios. ¿Era 900 vatios? No me acuerdo, ¿verdad? Sí, era Sí, 901. 902. Bueno, está bien. La aproximación fue ahí un poquito. Entonces tenemos unos 10,96 de alimentación, 900 vatios de consumo. Recuerden que ese consumo se lo atribuimos a RP más RS',
Bueno, acá en realidad son RS más RP', porque estamos del lado del secundario. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos del lado del secundario? Primero, porque hemos reflejado los valores. Segundo, por las tensiones de alimentación. ¿Sí? Así que no pongan tensiones de alimentación de secundario para un circuito equivalente desde el primario. ¿Se entiende? Tienen que estar reflejados. ¿Sí? En ese sentido, pasa a ser el que era secundario en este caso, pasa a ser un primario. Así que es por eso que lo tenemos invertido. Bien, ¿algo más que verifiquemos? 330 voltios aquí, no sé si daba 330 voltios, era así. He corregido. No lo encuentro ahora. Sí, 329 amperes, profe. Voltios estoy metiendo. Disculpen. Yo también estoy haciendo las pruebas de su compañero. 329 amperes entonces para nuestra corriente en esta prueba, que esta sí es a corriente nominal. Fíjense que esta era la corriente nominal de nuestro transformador. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? El IFE. El IFE era algo que calculamos en este no lo hemos calculado, el IMU tampoco, no corresponden medirlos, están ahí, están presentes, pero no son los que debemos verificar. Fíjense, acá hay un consumo de corriente porque tenemos colgado el circuito paralelo y eso resta un poco a la corriente que llega del otro lado del circuito equivalente, ¿sí? La corriente nominal en primario debería andar en el orden de 2.595 amperes. Si ustedes hacen el cálculo por el M, les debería dar ese valor, ¿no? 330 por 7, bueno, da aproximadamente ese valor. 2.000, ¿cuánto es? 2.595, ¿sí? Habría que verificarlo, eso lo pueden verificar con un cálculo simple. ¿Qué otra cosa deberíamos verificar? Potencias, vamos a verificar potencias. Potencia, ya lo hemos verificado, 900 vatios. ¿Y qué más? Bueno, nada más, eso es todo. Se entiende cómo hemos hecho y cómo hemos aprovechado entonces el aula Moisan para verificar si lo que hemos calculado es correcto en nuestros pasos, sin importar si lo hacen manualmente o si lo hacen con este, bueno, script lindo de Scilab Octave. ¿Sí? Al menos los cálculos salen redondos. Lo que uno no tiene que es errar el dedo, como me pasó hace un rato a mí. Y bueno, eso se hace con entrenamiento. ¿Sí? Sí, profe, una consulta. ¿Cómo se calcularían ahora los valores reales? Porque ahí tenemos Soledón, ¿cierto? No tenemos datos para calcular los valores individuales. ¿Sí? Y acá terminaría el problema. Así es, el problema termina acá. Si acaso el problema brinda otra serie de detalles, por ejemplo, en realidad fíjense que aquí este modelo equivalente nos brinda otros datos. Aquí nos brinda el L1 y el L2. Así que uno podría comenzar a desandar el modelo equivalente, encontrar las componentes de M, L, etcétera, para la X de fuga, y para la, sería para la inductancia de transferencia, y podríamos encontrar efectivamente los valores individuales de esto y esto, ¿sí? Pero aquí se ha aplicado, bueno, como les dije, un modelo equivalente a partir de estas equivalencias en mitades. Así que no es cierto que sean esos valores de L, ¿sí? Podría coincidir, pero no es cierto que sean esos valores de M. Lo que dice Freire Mora, es que muchos transformadores, por el grado en el que se construyen, suelen ser equivalentes una vez reflejados, es decir, que andan en el promedio de 2. Pero si quisiéramos averiguarlo, en realidad deberíamos comenzar midiendo las resistencias de los bobinados individuales. Esa es una prueba que en el laboratorio hacíamos, nos íbamos a la sala de eléctrica y a unos transformadores que teníamos disponibles ahí les medíamos la resistividad del bobinado primario, del bobinado secundario. Con eso comenzábamos a despejar algunas incógnitas, ¿sí? Pero les recuerdo que no es completamente necesario porque nos basta, como pueden ver con este ejemplo, para encontrar valores de potencia, valores de corriente y valores de tensiones, ¿sí? Como resultantes del modelo equivalente con esa aproximación suficiente. ¿Está bien? Una prueba que nos está faltando acá es ponerle una carga. Es decir, que aquí ustedes tienen que poner una carga. Fíjense que me parece que hay algunos de esos problemas en el Freire Mora. Estamos sobre límites de hora. No me acuerdo cuál es, pero creo que decía que tenía, por ejemplo, un 0,8 inductivo de carga. ¿Se acuerdan? Una cosa así. Era el 2B, creo que es eso, profe. Plena carga, con un factor inductivo ese. Claro, algo así. No me acuerdo si estaba por acá o está más adelante. Está en la guía, profe. Pero... El 2. El 2. Ah, bueno, aquí está. Bueno,
El 2 tiene, fíjense, aquí está, un 0,8 inductivo. Entonces tienen que ustedes escribir este 0,8 inductivo como carga. Bueno, para este no lo tenemos, pero supongo yo que aquí vamos a venir, ¿sí? Vamos a poner la carga correspondiente a un 0,8 inductivo, ¿sí? Recuerden que el 0,8 inductivo ahí está diciendo que es factor de potencia, es decir, que es un coseno de phi. Un coseno de phi 0,8. Hay que comenzar a desandar para encontrar el phi correspondiente y los valores de R y X que corresponden a esa Z. Cuando los tengamos o cuando encontremos la Z, ponemos el valor acá. ¿Sí? Y al modelo equivalente que ya lo hemos obtenido, lo sometemos a prueba. Nos debe verificar los valores de tensión que caen. Fíjense que aquí nos dice, a ver, una tensión, por ejemplo, le pongamos supongamos que tuviéramos unos 3 ohms ahí. ¿Qué valor de tensión? Ahí está, miren, nos cae a 10 voltios con 92 sobre esa carga. ¿Sí? 10 voltios con 92 sobre esa carga. Y ustedes dicen, pero si yo lo alimenté con 10 voltios, ¿cómo es que cae a 10 voltios? Bueno, aquí hay que reflejar para saber qué hay del otro lado, ¿no? El 10 hay que multiplicarlo por 7 para volverlo. A ver dónde estamos ahí, estamos en secundario, hay que llevarlo al primario, hay que multiplicarlo por m. Así que hay que multiplicarlo por 7, ahí ¿cuánto nos daría? 10 por 789, bueno, supongo que unos 78 voltios o algo así, ¿sí? Hubieran caído unos 78 voltios ahí. ¿Está bien? O digo mal, a ver, la Z es por el m cuadrado, no, las tensiones sí deberían ser las que corresponden, pero digo, aquí podemos verificar la tensión que nos va a caer. En función de la tensión de alimentación, ¿cuánta tensión cae aquí? Bueno, no se olviden reflejar para saber la tensión que corresponde, ¿no? Aquí estamos viéndola como si fuera ya unida al secundario. ¿Sí? Hay que desreflejar este valor para encontrar el valor de tensión. Fíjense que en este problema les pide ¿cuál es la tensión que cae sobre la carga? La pueden hacer por un simple circuito equivalente y poner ustedes caídas de tensión hasta la carga. Después en la carga deben reflejar de nuevo no hay que reflejar aquí, ¿o sí? A ver, sí, tienen que reflejarlo al primario y decir cuánto es el valor que cae. ¿Sí? Consulta, profe. Cuando dice plena carga, es la potencia aparente que figura ahí, los 10 kV. Acá cuando dice si está plena carga. Sí, sí. Sí. Está con unos 10 kVA, es decir, que tienen ustedes las corrientes nominales de ambos lados. ¿Sí? Corrientes nominales de ambos lados no han sido averiguadas, tienen que averiguar la corriente nominal es la que está atravesando, y en función de eso lo someten lo pueden hacer por cálculo, que es lo que se pretende en este paso. Ponen el circuito equivalente, hacen las caídas de tensión e encuentran lo que cae sobre la Z equivalente de ese 0,8 inductivo. ¿Sí? La verificación la pueden volver a hacer aquí en Aula Moisan colocando los valores adecuados. ¿Sí? Guarda que la Z es reflejada. ¿Sí? Bueno, profe, ¿alguna pregunta más? una consulta. Yo le tengo que entregar el TP de PLC, que le saqué foto, todo, porque lo estoy haciendo en macro PLC ahí por internet. Y bueno, a veces algunos de los problemas no tiene 21 líneas. Y por ahí me ocupa los últimos problemas, el de la grúa y el ascensor de 3 pisos, me ocupa un poquito más de 21 líneas. Y bueno, entonces tuve que hacerlo por partes, o sea, hacer los problemas más pequeños, o sea, por partes y ver que funcionan. Así que lo sumé todo y bueno. ¿Tenés un libro de 21 líneas? Claro, tiene hasta 21 líneas. Después de eso ya no, no llega más. Y bueno, entonces lo separé en problemas más pequeños y lo fui probando, o sea, testeando el programa, igual al circuito, y bueno, que funciona, pero me demoré un poco. No sé si todavía puedo entregarlo o se pasó la fecha ahí en la aula. ¿Impide subir? Creo que lo había modificado, ¿no? Por eso no. No, profe, creo que no. No impide, ¿no? El de ladder. Como decía, fecha de entrega martes 4 de mayo. Y creo que no impide subir, así que no debería dar problemas. No, profe, yo lo subí 2 días después. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jesús, dale subir así. De todos modos, sería muy conveniente después ver si hay algún otro programa que puedas utilizar que no te limite tanto y que sea un poco más
más amplio. No, se lo pasé a un compañero que tenía ladder como para que lo probara él, a ver si estaba bien. Yo le mandé lo que Sí, tenía está dentro. bien. Para que Sí, me sí, lo eso lo entiendo. probara. De hecho, en el parcial necesito que me entregues un lado complejo como el de la grúa. ¿Hay que hacerlo en programa, el del parcial, o se lo hacemos en hoja? Se lo puede hacer en hoja, ¿no? Se lo puede llegar a hacer en hoja, sí. Se puede llegar a hacer en hoja. Pero de ahí a probar que ande Claro, todo bien. ¿cómo te das cuenta que está bien? Lo entiendo, lo Fuente, entiendo. créeme, porfi. No, pero, o sea, fuera de broma, ¿hay que cargárselo como un programa así simulado? ¿O Es como hicimos? preferible. Es preferible porque ustedes mismos van a verificar si lo hacen bien. Así que si están bien entrenados, ustedes mismos estarían hábiles de cargar el programa y van a dejar verificada cada línea. Es más, va a estar funcionando. Obviamente me entregan el script o el archivo que genere el programa que están usando. No dejen de decirme cuál es si es que no lo conozco. ¿Y hay que comentarle línea por línea, profe? No está mal comentar en las líneas que son difíciles o los pasos que son importantes. Y es muy importante que los nombres de los elementos del ladder sí estén explicados. ¿Sí? ¿Qué son cada entrada? ¿Qué es cada salida? ¿Y qué es cada M? Eso sería muy importante. ¿Sí? Si no, yo tengo que deducir poniéndome a probar el programa, y muy probablemente si está hecho en papel, bueno, es bastante más difícil de comprobar. Bueno, si no tiene nada De más. última, profe, no lo compruebe y crean